Hoy Latinoamérica 21 está con Osvaldo Hurtado, presidente de Ecuador, gran amigo de muchos años, sobre todo por su trabajo intelectual y académico con un importante tanque de pensamiento quiteño como es Cordes. Osvaldo, bienvenido a este programa de Latinoamérica 21. Me hace mucha ilusión compartir el mismo contigo. Encantado, Manuel. No sé qué hice, se me fue la imagen, No, pero está perfecto. continuaré hablando. Bueno, encantado de poder hablar contigo y hablar sobre la preocupante América Latina. Muy bien, pues vamos a empezar. En primer lugar, vamos a hablar de tu país, vamos a hablar de Ecuador. ¿Puedes realizar un análisis de la actual situación que vive el país? Bueno, el Ecuador ha sido un país crónicamente inestable a lo largo de toda su historia. Nunca hemos podido tener largos periodos de democracia y largos periodos de progreso y desarrollo. Todo ha resultado breve. En los años 70, cuando la dictadura militar resolvió devolver el poder a los civiles, un grupo de jóvenes políticos trabajamos en diseñar, ¿no?, una reforma política que pudiera darle estabilidad y funcionalidad a la democracia ecuatoriana. Para mencionar una institución que hoy tanta falta hace, que las elecciones de legisladores se realicen en la segunda vuelta electoral para que pueda el próximo presidente tener una mayoría en el Congreso, en la Asamblea, o al menos casi una mayoría. Intereses de los partidos que iban a desaparecer eliminaron esa disposición. Bueno, y hoy nos encontramos pues en otra etapa de inestabilidad política, iniciada con el proyecto repetido de destituir al presidente Lasso sin ninguna base legal constitucional, y finalmente concluido con el cierre de la Asamblea Nacional, así se llama acá el Congreso, y el llamamiento a nuevas elecciones que están por realizarse. Y en la agenda política inmediata, ¿cuál crees que son los temas fundamentales con que debe enfrentarse Ecuador? A la fecha, el Ecuador, la democracia ecuatoriana es ingobernable. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera sea el resultado electoral de las elecciones para presidente y para Congreso, todas las encuestas apuntan a que ganará la primera vuelta la candidata del ex presidente, mejor para hablar con propiedad, del ex dictador Correa. Y bueno, aún en el caso de que no triunfara en la segunda vuelta, va a tener una mayoría, una primera minoría en la Asamblea Nacional, capaz de impedir o limitar severamente la capacidad de gobernar del próximo gobierno ecuatoriano. De manera que yo soy muy pesimista sobre el futuro democrático de mi país, en el sentido de la funcionalidad de la democracia para garantizar la recuperación del desarrollo nacional. Y si gana, bueno, contará pues con una mayoría parlamentaria y se resolverá el problema que acabo de mencionar. Pero ya sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no?
un segundo episodio de aquello que pasó al principiar el siglo. Esto es el establecimiento de una dictadura, entre comillas, constitucional. Esto es, pues, que la señora que representa al caudillo ex dictador Correa en la presidencia de la República, pues organizará el poder a fin de que el prófugo de la justicia, siguiendo el modelo Lula, encuentre alguna fórmula para que su juicio, en que fue condenado por corrupción, sea invalidado. Y después vendrá todo lo demás, ¿no? Las limitaciones a la libertad de prensa, de reunión, de protesta, la concentración del poder en el presidente de la República, ¿no? La desaparición de la independencia de la justicia y la persecución o la venganza de todos aquellos líderes políticos o líderes o periodistas que durante estos años han librado una batalla para recuperar la democracia ecuatoriana. Osvaldo, ¿hay partidos políticos hoy en Ecuador? Desafortunadamente no. Yo llevo luchando, ya van a ser 50 años, por institucionalizar los partidos políticos en el Ecuador. En el año 1977 presidí una comisión que redactó una ley de partidos políticos, que fue de las primeras en América Latina. No voy a señalar sus contenidos, que son obvios para quienes me escuchan, pero sí decir que con esa ley queríamos forzar el nacimiento de un sistema de partidos. Y en parte se logró. Pero las crisis económicas, esa semilla, ese germen, ¿no?, del populismo tan adentrado en la conducta de los electores ecuatorianos, echaron abajo los principios, los elementos fundamentales de la ley de partidos. A eso se sumó la aparición de este joven con títulos universitarios, estudios en Bélgica y en Estados Unidos, que instauró una dictadura. Si se define como tal a un sistema político en que el presidente de la República tiene todos los poderes del Estado, en el que no existen elecciones confiables, en que no hay las libertades públicas y particularmente la de expresión para los medios de comunicación y para los opositores. Y este presidente dictador, uno de sus grandes objetivos fue acabar con lo que quedaba de los partidos políticos, a los cuales les puso el apodo de partidocracia. Uno de los elementos centrales de su discurso político fue abominar de los partidos políticos. De manera que hoy no existen ya en el país partidos políticos que no sea el partido que ha tenido diversos nombres, ¿no?, hoy llamado Alianza País, del ex presidente, del ex dictador Correa, ¿no?, que cuenta con un electorado seguro de 1/3 de la población nacional. Y no existe ningún otro. De manera que hoy el Ecuador, por este motivo, está en imposibilidad de garantizar la existencia de gobiernos democráticos que sean tales o que cumplan sus funciones, ¿no?, y como consecuencia de eso, de gestionar adecuadamente el desarrollo nacional. Osvaldo, me gustaría conocer tu opinión del panorama político mundial actual. Ya sé que es una pregunta demasiado gruesa y muy general,
pero ¿qué elementos percibes tú en la política, no solo del vecindario, es decir, de los países de América Latina, sino también del resto de la sociedad internacional, que causen tu preocupación intelectual ahora mismo? Bueno, yo discrepo del discurso tan general que pone acento, que subraya, que pinta con colores todos los problemas que afectan al mundo. A mí me parece que el mundo, incluso África, América Latina, viven el mejor momento de su historia, de la historia de la humanidad y de la historia de estos continentes, no conocido en los miles de años anteriores. Nunca los seres humanos, cualquiera sea el país en el que vivan, por pobre y atrasado que sea, no digamos los países europeos o los de Norteamérica o los del Asia, del Pacífico, principalmente Japón y Corea. Todos los habitantes de hoy viven infinitamente mejor que sus abuelos, que sus padres, que sus bisabuelos y que sus tatarabuelos. Para mencionar América Latina, ha desaparecido el analfabetismo. No existe ya este problema en América Latina. Y estoy hablando de la atrasada América Latina. Países como Japón y Alemania reconstruyeron sus economías en 20 años. Irlanda, Italia, España, los países antiguos socialistas del bloque soviético se han desarrollado de una manera acelerada. Entonces yo soy muy optimista sobre el futuro del mundo. En este sentido, en este orden, hay problemas, no tengo duda. Pero no solo que todo niño aprenda a leer y a escribir, sino que van a la escuela. Para poner el caso del Ecuador, los indígenas ecuatorianos, hasta los años 70 del siglo XX, caminaban descalzos, vestían harapos, casi todos eran analfabetos, morían a los 40 años. Hoy todos llevan zapatos, visten decentemente, van a la escuela, muchos al colegio, algunos a la universidad. No son excepcionales los casos de aquellos que estudian en el extranjero. Han sido diputados, ministros, cancilleres, presidentes del Congreso Nacional. Bueno, entonces, como me acabas de escuchar, yo no tengo esa visión pesimista, negativa, quejumbrosa con relación al mundo de hoy y ni siquiera con relación a mi país, a pesar de todos sus fracasos. El Ecuador de Entiendo. hoy es infinitamente mejor que el Ecuador de mi niñez. Y si nos centramos en el ámbito de la política, tú cuando fuiste presidente, el mundo era un mundo claramente bipolar, presidiste un país bajo el momento de la Guerra Fría. Hoy, ya 40 años después, el mundo es radicalmente distinto. ¿Qué percibes que ha cambiado, en tu opinión? Bueno, para mencionar, para mencionar un hecho solamente, la revolución, el progreso, el desarrollo, el bienestar, la dignidad obtenida por las mujeres,
En mi niñez y en mi juventud, las mujeres no existían. Quiero decir, en la vida pública, en el arte, en la ciencia, en la literatura, en el deporte. Hoy, aún en países relativamente atrasados como el mío, las mujeres están a la par con los hombres en el ejercicio de sus derechos, de sus libertades y de su progreso. A mí me parece que este es uno de los grandes cambios producidos en América Latina, no digamos en Estados Unidos y en Europa, y también en otras partes del mundo. La otra gran novedad es la formación acá en América Latina, en algunos países más, en otros menos, de una clase media. Aquella América Latina de ricos y pobres es historia atrasada, antigua. Es una ficción. Siguen habiendo ricos, no tengo duda, y siguen habiendo muchísimos pobres. Pero en América Latina ya hay una fuerte clase media, incluso en países nada exitosos como el Ecuador. La ciudad de Quito hoy es una ciudad de clase media. Y la clase media ya cuenta en la vida pública y en el debate nacional. No digamos en países exitosos como Uruguay, como Costa Rica o como Chile. ¿Y cómo valoras el impacto de la revolución tecnológica, de la información, de la comunicación? Bueno, este es un elemento de progreso y desarrollo que no mencioné cuando hablé de este mundo mejor en una de mis anteriores intervenciones. Hoy en el Ecuador no existe una familia ecuatoriana que no tenga un teléfono inteligente. Los más pobres tienen un teléfono inteligente. Y este teléfono, este celular, como decimos acá, ha cambiado la vida de muchos pobres. Para mencionar un sector económico muy importante en mi país, los artesanos. Bueno, han multiplicado significativamente los ingresos por el fácil acceso que tienen los usuarios a un carpintero, a un plomero, a un cerrajero, a un pintor, ¿no?, a través del celular. O los campesinos pequeños para conectarse con los mercados de Guayaquil y Quito y cultivar y distribuir su producción agrícola oportunamente, ¿no? Y buscar aquel que le rinda los mejores beneficios. Pero no solo por eso, sino porque tienen la misma posibilidad que puedes tener tú o que puedo tener yo para acceder al Internet. En este caso, no todos, ¿no?, porque el servicio no está extendido a todas las zonas del Ecuador. E ilustrarse de la misma manera como nos ilustramos nosotros, o consultar cualquier hecho histórico, o una receta de cocina, o un arreglo de una cañería que está tapada, o cualquier otra, ¿no? A mí me parece que la tecnología ha hecho ya por la humanidad mucho más de lo que pudieron hacer otras actividades, otros inventos, otras creaciones del hombre a lo largo de la humanidad. De manera que yo soy muy optimista sobre el futuro para el bien, que va a tener pues la tecnología digital en el desarrollo futuro de la humanidad y sin duda de mi país y de América Latina. Osvaldo, me gustaría ahora hablar de tu experiencia como político profesional.
y también como, evidentemente, como expresidente, ¿no? De hecho, en este programa hemos acuñado esta expresión de los expresidentes como jarrones chinos, ¿no? Estas piezas valiosas que no se sabe dónde colocar, ¿no? ¿Estás tú de acuerdo con esa expresión de los expresidentes como jarrones chinos? ¿Matizarías algo? En mi caso, no, porque yo he continuado activo en la política. A diferencia de otros políticos ecuatorianos y en general de los políticos latinoamericanos, no fui el líder que quiso ser el único gallo del dinero de mi partido y que iba o dificultando o eliminando las carreras políticas de quienes podían hacerlo sombra. Bueno, yo hice exactamente lo contrario. Creo que soy el único expresidente que acá en mi país ha tenido la tarea de promover nuevos líderes en su organización política. Uno de ellos llegó a la presidencia, Yamil Maguad, pero dos o tres más fueron candidatos a la presidencia de la República. Y yo de ninguna manera, a lo largo de mi ya extensa carrera política de casi 60 años, puse un solo obstáculo para que se destacara todo aquel que yo vi con capacidades, con méritos, con habilidades y con valores morales, ¿no? Pero desafortunadamente el partido que yo fundé no existe ya. No existe, igual que los otros a lo que me refería hace 2 minutos, ¿no? Sí. Y hoy he hecho algunos intentos para que de todas maneras aparezcan nuevos líderes, ¿no? Por ese motivo estuve muy cerca de Guillermo Lasso cuando inició su carrera política. Y hoy no soy optimista sobre el futuro del Ecuador por este motivo, porque no hay ni partidos ni líderes con escuela política, con experiencia, con formación y con conocimientos. Ese De manera que punto, cada vez que elegimos un presidente es una aventura que a sabes que veces termina bien y a veces termina mal. sabes que ese punto me interesa. ¿Qué crees que esos líderes deben tener como capital propio? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es cómo se deberían mejorar a esos líderes una vez que ya están lanzados al terreno político. Bueno, de la misma manera que la democracia es el sistema peor de gobierno, con excepción de todos los demás, según la acertada frase de ese gran estadista inglés, Winston Churchill. Asimismo, yo creo que el partido político es la peor forma de organización de la participación de los ciudadanos, con excepción de todas las demás. Hasta ahora, la ciencia política y la práctica política no han inventado nada mejor que la institución partido político. Y exhibiría un solo argumento: la relación estrecha que existe entre existencia de sistema de partidos políticos en una sociedad y desarrollo de ese país.
de lo que son un ejemplo España, para hablar del tuyo. Pero Estados Unidos, no se puede explicar ese milagro económico de los Estados Unidos, el país más exitoso del siglo XX y probablemente será del siglo XXI, sin los partidos republicano y demócrata. Pero bien, acá en el Ecuador, uno de los grandes discursos del dictador Correa fue que lo peor que había ocurrido en el Ecuador había sido provocado por los partidos políticos, ¿no? De manera que la institución partido se convirtió en algo casi pecaminoso, ¿no? Malo, nefasto, negativo. Y sin partidos no puede haber buena política. Es el caso del Ecuador. Chile tenía y creo que tiene todavía buena política porque tiene partidos. Y lo mismo ha ocurrido en Uruguay y en Costa Rica, para hablar de América Latina, ¿no? Porque lo contrario es una aventura. Pero volvamos a las personas. ¿Qué características, qué cualidades crees que debe tener alguien que quiera dedicarse a la política? Bueno, contesto tu pregunta, pero antes quisiera decir algo, ¿no? Sí, sí, claro. Hoy son muy pocos, al menos acá en el Ecuador, los ciudadanos honestos, capaces y patriotas que quieran dedicarse a la política. De Entre acuerdo. otras razones, porque en este país es una actividad de altísimo riesgo. ¿Qué cualidades deben tener? Bueno, primero deben ser personas con una cultura general, particularmente en el orden económico y en el orden político. Deben ser personas honestas. Deben ser ciudadanos que, que estén convencidos de que deben renunciar a muchas comodidades, a muchas ventajas, para ingresar a la estrecha vida en todos los órdenes que tienen los políticos. En otras palabras, para que haya buena política se necesita buenos ciudadanos, porque donde hay buenos ciudadanos hay buenos políticos, ¿no? Pero hoy en el Ecuador, ningún joven inteligente, bien preparado y honesto quiere estar en la política. Para hablar en casa, yo tengo 5 hijos. Los 5 se interesan por lo que ocurre en el Ecuador. Están muy bien informados. Algunos de ellos hacen consultoría política, pero ninguno quiere ingresar a la política ni quiere aceptar una función pública, por motivo alguno. Y no creo que el caso de mis hijos sea el único. Osvaldo, ¿es la política una profesión? Bueno, es una profesión y pienso que la más importante profesión que puede un ser humano tener y ejercer, ¿no? Porque de lo que haga un político depende la suerte de una sociedad, de miles, de millones de personas. Es una profesión porque hay que aprender la política, ya sea en los libros, ya sea en la práctica, ya sea en observación de lo que ocurre en la sociedad nacional y en la sociedad internacional. Y porque de la misma manera que la medicina es una profesión, y la abogacía igual, y el periodismo no digamos, y la gerencia empresarial también. Lo mismo la política, es una profesión que exige una carrera, una carrera. Aquí en el Ecuador llega a la presidencia una persona que jamás ha tenido una función pública. Bueno, esto no ocurre en España, esto no ocurre en los Estados Unidos.
Pero lo que ocurre en el Ecuador no es solo el caso de mi país, es lo que pasa en el Perú De y acuerdo. es lo que pasa en varios otros países del continente. Y ya, Osvaldo, para terminar, en tu dilatada vida pública, ¿puedes decirme tres personalidades del mundo de la política que conocieras, que te impresionaron, que te dejaron huella, que quieres subrayar por su impronta? Acá en el Ecuador No, en el o, mundo, que tú trataras, bueno, siendo presidente o después, o... bueno, pienso que el primer ministro inglés, Winston Churchill, es uno, ¿no? Ujú. Cambió la historia de Europa con su pertinaz batalla para que Inglaterra, para que el Reino Unido ingresara a la contienda bélica. Él es uno, ¿no? Acá en el continente americano necesariamente hay que mencionar algún político de los Estados Unidos por el papel dominante de casi un siglo que ha tenido esa nación en la historia del mundo, ¿no? Y ahí hay varios, ¿no? Quizá el más importante a sí mismo porque le tocó enfrentar la guerra, que es Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt. Ujú. Y acá en América Latina hay un político que siempre admiré y respeté, ¿no? Y que es el presidente Eduardo Frei Montalva de Chile, De acuerdo. el, el padre de Frei, Sí. de- del Frei de hoy, ¿no? Ajá. Pero yo sobre todo Pero hay quería muchos preguntar, más, ¿no? ya, pero yo quería preguntarte de personas que tú hayas tratado, o sea, que tú hayas mirado a los ojos, que hayas apretado la mano, que les hayas escuchado, que te hayan escuchado a ti, de los que tú has conocido, así personalmente. ¿Quién te dejó algún tipo de huella? Bueno, Adolfo Suárez, Muy bien. Ajá. y quizá debí mencionarle a él, ¿no? Sí. Por la sabiduría con la que condujo la transición de la dictadura a la democracia en España. Ujú. ¿Y, Y por y de el, América Latina? perdón, ¿De América Latina? oye, en este momento no se me viene a la Bien. memoria, no se me viene a la memoria alguno, ¿no? Pero pienso que los hay, ¿no? Pienso que los hay, ¿no? Quizá un colega mío, pues que tanto sirvió a su país, ¿no? Fernando Belaúnde. Digo, colega mío de mi época, ¿no? Bastante Sí, sí, mayor que sí. yo, ¿no? Sí, sí. Bastante mayor que yo, ¿no? Ujú. Muy bien. Muy bien, Osvaldo, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu sabiduría y seguimos en contacto. Espero verte pronto en Quito o en Madrid, donde sea.